Buenos días. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de respuesta de circuitos RC y RL a pulsos rectangulares. La respuesta de circuitos RC y RL de primer orden se refiere a los circuitos en los que se contiene un elemento de una resistencia y un capacitor y un elemento de una resistencia y un inductor. En este caso, la respuesta de escalón corresponde a las corrientes y voltajes que resultan de cambios abruptos en las fuentes de corriente continua y que se conectan al circuito. Es decir, en este proceso es cuando se da la conexión entre las fuentes. En el caso de la respuesta natural, corresponde a las corrientes y voltajes que existen cuando se libera la energía almacenada en algún elemento que no contiene fuentes independientes. En este caso, no se da la conexión de las fuentes. Respecto a la respuesta de escalón de un circuito de una resistencia y un inductor, es decir, un circuito RE, el circuito de primer orden se ve, por ejemplo, el que tenemos en la figura. Estamos suponiendo que la bobina está descargada en un instante t igual a 0. Es decir, que el interruptor está en la posición A. Por lo tanto, el circuito pasará a una intensidad I, de tal forma que se cumplen las ecuaciones que tenemos en el lado inferior derecho. Sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a I por R. Y de ahí vamos sacando las siguientes ecuaciones con la ley de Kirchhoff. De tal forma que nosotros al darle la solución a la ecuación diferencial obtenemos las siguientes expresiones. Como podemos ver del lado derecho, vamos despejando la ecuación de tal forma que nos queda que la corriente es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia y eso es multiplicado por 1 menos E a la 1 sobre LR. El cociente que tenemos de L sobre R es conocido como tau y es la constante de tiempo del circuito. Se puede afirmar que 5 tau, o es 5 constantes de tiempo después que ha ocurrido la conmutación, las corrientes y voltajes han alcanzado sus valores finales. Por otro lado, tenemos la respuesta natural del circuito RL. Una vez alcanzada la situación de régimen estacionario, cuando se tiene un instante t igual a 0, cambiamos el conmutador a la posición B. Es decir, ahora el interruptor pasa de estar cerrado a estar abierto. En este caso, como la corriente no puede variar de forma instantánea, se cumple la ecuación que tenemos del lado derecho, que es L diferencial de I sobre T, más R multiplicado por I, y esto nos da igual a 0. Considerando las ecuaciones, tenemos en cuenta que es para T igual a 0, y la caída de voltaje en la bobina es la última ecuación que tenemos, que es voltaje del inductor L por D de I sobre dt va a ser igual a menos voltaje de la fuente por E a la menos 1 sobre LR. Como podemos mostrar en la siguiente figura, se comparan los dos tipos de respuesta que acabamos de explicar y podemos observar que en la primera hay un aumento de corriente al poner el conmutador en la posición A y en cambio se tiene una disminución de la corriente cuando se conmuta a la posición B, que es lo que podemos observar en la figura 2. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre el circuito de RC. En esta figura podemos ver cómo el capacitor está descargado inicialmente y al pasar nuestro interruptor a la posición A es cuando la fuente empieza a cargar al capacitor y aplicando la ley de Mayes obtenemos estas ecuaciones. Siguiente, por favor. Okay, al resolver la ecuación anterior, resultan estas para un tiempo mayor o igual a 0. Estas ecuaciones son para lo que conocemos como respuesta forzada.
La respuesta forzada tanto para voltaje como corriente se obtiene debido a las fuentes de excitación cuando sus condiciones iniciales son igual a cero. Las condiciones iniciales son las de los dispositivos que almacenan energía, que en estos casos van a ser capacitor y bobina. Así como en el circuito RL tenemos una constante de tiempo tau, aquí igual la tenemos, pero al contrario, es una división, va a ser una multiplicación del valor de la resistencia por el capacitor. Una vez que tengamos 5 tau, este valor de 5 tau para una práctica o simulación nos va a servir para ver un ciclo completo de la forma de onda. Por favor, siguiente. Ahora, la respuesta natural o libre es para voltaje en el capacitor es de tipo exponencial y dice que una vez transcurrido el tiempo necesario para que el condensador esté cargado a un voltaje VG, que es el voltaje de la fuente, el capacitor se coloca, el switch se coloca en la posición B de nuestro circuito original y esto hace que el capacitor se empiece a descargar a través de la segunda resistencia, comportándose como una fuente aparente. Por favor, siguiente. Y aquí tenemos representado lo que son las curvas de carga y descarga del capacitor, tanto para voltaje en el caso A como corriente en el caso B. Aquí vamos a aplicar pulsos cuadrados a los circuitos, por lo que depende de la frecuencia de la onda cuadrada y las constantes de tiempo. Esto determinará si el capacitor se carga completamente o no. Por favor, Como la menciona sigues. mi compañero, entonces podemos de alguna manera resumir que cuando se cambia algo en un circuito, como por ejemplo cuando cerramos un interruptor, los voltajes y las corrientes en el circuito se ajustan a las nuevas condiciones. Si el cambio es un escalón de voltaje, es decir, si la subida abrupta de cero a un valor constante de voltaje, decimos que la respuesta de los voltajes y las corrientes es una respuesta al escalón. Y a continuación, mi compañero les va a explicar sobre la simulación de los circuitos. Bueno, aquí, como ya está dicho aquí, vamos a usar el programa ORCAD y una fuente tipo de pulse, que el voltaje 1 es la tensión o voltaje original, el V2 es el voltaje del pulso y estos de TD a TF son tiempo de retardo, tiempo de subida y tiempo de bajada. Estos, si los ponemos en cero al checar en la simulación, no nos va a dar un pulso cuadrado o rectangular a una recta 90 grados, sino que va a tener una pendiente y esto nos podría causar problemas al momento de estar simulando, así que es mejor dejarlo con valores muy pequeños cercanos a cero, pero sin ser cero. El PW es la anchura del pulso, que esto es 5 tau, para que nosotros podamos ver un ciclo completo. Per es el periodo. Aquí está tau vale 50 micros. Y como les había dicho, 5 tau son 5 milisegundos. Nosotros propusimos este circuito con este valor inicial del capacitor para comprobar el voltaje en la resistencia tanto de la respuesta forzada como la respuesta natural. Y aquí podemos ver los cálculos en el que usamos 5, 5 tau, perdón, ahí se me fue una letra, en el que usamos la letra tau para ir despejando y sacar el valor de la resistencia. Ok, por favor la siguiente. Aquí eso es una tabla para hacer un muestreo de cómo se comportaría la forma de onda a los diferentes tiempos de tau, tanto al base, que sería iniciando la forma de onda, hasta que termine su ciclo. Por favor, la que sigue.
Ahora aquí, como les muestro los gráficos, tanto el verde, que es la respuesta forzada, como la libre, que es el color rojo, nos arrojan un valor de voltaje igual, pero de signo contrario. Esto se debe a que las respuestas libres para la resistencia son, se podría decir, bueno, la respuesta libre y forzada se podría decir que son las mismas, pero con un sentido opuesto. Por favor, la que sí. Y aquí les muestro el cálculo sobre el valor teórico para estos valores, en el que podemos ver que sí, en efecto, respuesta libre y respuesta forzada son exactamente lo mismo, pero solo les difiere un cambio de signo. Y aquí está una pequeña observación sobre lo que se hizo en esa simulación. Y dice, comparando con los cálculos realizados para distintos valores de la constante de tiempo, es evidente que la respuesta libre, cuando el capacitor se encuentra energizado, tiene una condición inicial que lo provoca. El voltaje en él va reduciendo de forma exponencial, como ya les había dicho, hasta llegar aproximadamente a un valor cero en un tiempo de 5 tau, a lo cual se le llama la curva de descarga, como lo hemos mostrado en las figuras. Por otra parte, en la respuesta forzada, cuando el voltaje obtenido en el circuito se debe a las fuentes de excitación y las condiciones iniciales son cero, se observa, perdón, ya, lo siento. Se observa que la fuente de voltaje es la encargada de dar como resultado la forma de la onda o curva en la que se observa el estado transitorio y permanente, con forma inversa a la tau obtenido en la respuesta libre. Por favor, la siguiente. Ahora vamos a usar la misma fuente con las mismas indicaciones para los tiempos, pero para el circuito RL. Y al ser RL, evidentemente va a cambiar el ancho del pulso, ya que el tau varía. La fuente que vamos a usar va a ser una de 1.5 henries y vamos a usar exactamente el mismo procedimiento para el valor de R. Por favor, que sí. Y aquí está. 5 tau es el valor de 4 milisegundos que aparece en la fuente. Tau va a ser igual a, al, perdón, al valor. Vamos a despejar tau, que solo va a ser despejar el 5. Nos da este valor. Y una vez obtenido el valor de tau, tau es igual a el valor de la bobina sobre el valor de la resistencia y despejamos R, que nos da este valor. Y igual obtenemos el valor de tau para los diferentes tiempos, medido en milisegundos y microsegundos, que es como los maneja el programa de ORCAD. Por favor, la que sigue. Ahora los gráficos, igual lo vamos a medir en la resistencia, el valor del voltaje. Y aquí observamos que podría ser el tiempo de carga para la respuesta forzada y el tiempo de descarga para la respuesta libre en color azul. Aquí el voltaje sí va a cambiar, no va a ser exactamente igual ni de signo contrario como en la respuesta libre en el capacitor. Como podemos ver, a un milisegundo, para la respuesta forzada tenemos un valor de 3.5 volts y para la respuesta libre al mismo tiempo tenemos un voltaje de 1.4 volts. Por favor, la que sigue. Y aquí está el por qué son diferentes, básicamente a sus expresiones de cómo se obtiene el voltaje. Y tenemos el análisis por lo que pudimos observar en esta simulación cuando la realizamos.
que nos dice, se analizó en el caso en el que la respuesta total del circuito RL al obtener la forma de onda en la magnitud en voltaje resultante. Posteriormente pudimos comprobar que los valores obtenidos para la magnitud de voltaje a 1 milisegundo en la simulación coinciden con los cálculos teóricos, y si no es porque varían muy poco a la simulación que a la parte teórica. La respuesta forzada, donde el inductor se encuentra desenergizado y con condiciones iniciales cero, se es aplicada a la fuente de voltaje encargada de dar como resultado a la forma de onda o curva en la que se observa el transitorio y su estado permanente, en forma inversa a la tau que se obtiene la respuesta libre. Bueno, eso sería todo de mi parte por la simulación. Bueno, gracias. Gracias. Como que los gráficos muy borrosos, muy lejos, pero está bien. ¿Hay preguntas para sus compañeros? No, profe. ¿No? ¿No hay preguntas? No, solamente a ver si nos pueden pasar su archivo de la simulación para igual hacerlo nosotros, irlo viendo, ¿verdad? Checarlo. Sí, yo se los mando. Yo lo tengo. Bueno, si me autorizan, yo les mando todo el archivo de la presentación. Sí, profesor. Sí, Está bien. profesor, está todo bien. Bueno, yo se los mando. Aquí la importancia de esto, bueno, vamos a estar manejando, como les comenté la semana pasada, circuitos RC y RL que nos van a permitir atrasar o adelantar tiempos. Y esto es bien importante, por ejemplo, creo que no se han puesto a pensar alguna vez cómo es que le van a cambiar su batería a su computadora, por ejemplo, ¿verdad? Su batería de respaldo. Si se acuerdan, las computadoras traen una batería de respaldo, se la pueden cambiar, esas de tipo botón, y si no se tardan demasiados días, pues todavía tienen eh, guardado todo en el BIOS, dicen ustedes, ¿no? ¿Esto cómo se logra? Pues se logra utilizando un circuito RC, ¿no? Vamos a estar cargando un capacitor y lo vamos a usar como una fuente de voltaje alterna. Ustedes pueden ver constantes de tiempo, en qué tiempo se va a descargar de acuerdo al tamaño de una resistencia. Entonces los circuitos RC nos van a permitir estarlos utilizando como de alguna manera fuentes alternas de voltaje. Es lo que hacen, por ejemplo, los que utilizan celdas solares para iluminación y algunas otras cosas. Dices, a ver, pues, celdas solares, en la noche ya no hay sol, ¿verdad? No, ¿qué es lo que hacen? Pues que en el día, mientras hay luz solar, están eh, haciendo la conversión en las celdas solares y están almacenando en capacitores, oigan esto, ¿verdad? Están almacenando en capacitores el voltaje, se lo van pasando a unas baterías recargables y ya por la noche cuando no hay luz solar, pues empiezan a descargarse, ¿no? Esas baterías y los capacitores, lo poco que tienen, se lo van pasando a las baterías y esto permite un cierto tiempo de operación que serían de alguna manera los tau, ¿verdad? ¿Sí más o menos la idea? Sí, profe. En el caso de los circuitos que vamos a estar utilizando, pues acuérdense, se trata de cortar y saturar transistores, cortar, saturar transistores en un cierto tiempo para tener pulsos y que estos pulsos hagan algunas cosas que queremos, lo que conocemos después como multivibradores. Vamos a hacer que estén cambiando y que estén cambiando gracias a las constantes de tiempo. Esto es en el caso de los circuitos RC. En el caso de los circuitos RL dicen, bueno, pues
¿Cuándo usamos L? ¿Cuándo usamos L en nuestros circuitos electrónicos? ¿No? En algunos dispositivos, la L lo utilizamos por decir en los relevadores que tiene bobinas. Sí, ¿verdad? En los relevadores y en los motores, No los altavoces también. en los altavoces, ¿verdad? Entonces, tenemos bobinas en el altavoz, tenemos bobinas en los motores, tenemos bobinas en los relevadores. Acuérdense que vamos a estar manejando cargas. Y entonces, bueno, algo que no oí que se hablara y que es bien importante en el caso de los circuitos RL es la fuerza contraelectromotriz. ¿Se acuerdan? Si ustedes energizan una bobina, pues va a haber un campo magnético, la ley de la mano, quién sabe qué, ¿se acuerdan? Pero cuando dejan de energizarla, se regresa, ¿verdad? Y entonces si se regresa, eso va a dañar a la fuente porque se está regresando parte de la energía. Para esto se le conecta, un día que vean un diagrama, cuando están manejando bobinas, elevadores, se conectan paralelo con la bobina un diodo para que la fuerza contraelectromotriz se vaya a través del diodo y no se vaya hacia la fuente. ¿Se han visto eso alguna vez? Sí, no, se le llaman diodos de protección. Sí, Ajá. sí, es un diodo de protección. La ley de Lenz sucede, ¿no? Así es. Es un diodo de protección para evitar que se dañe la fuente, ¿verdad? Que a veces no lo toman en cuenta, ¿no? Ay, vamos a poner aquí un relevador y con eso activamos las cargas, sí, pero acuérdate que cuando lo desenergizas, te pasa parte de la energía a la fuente y adiós fuentes, ¿verdad? Entonces es un diodo de protección, o le llaman el diodo de barrido libre también, ¿no? El freewheeling, que le llaman, que es el diodo de protección. Entonces eso es en el circuito RRL. Entonces, yo les comentaba, la electrónica moderna es básicamente electrónica de potencia. Vamos a manejar con pequeñas señales grandes cargas que hagan trabajo pesado. Y normalmente es con electrónica digital. En el caso más moderno, pues es microprocesadores, microcontroladores. Manejamos circuitos, por ejemplo, los puentes H, cosas de ese tipo, para que manejemos cargas, motores, fundamentalmente motores, y que hagan el trabajo, ¿no? Imagínense un carrito de esos del súper, los que levantan las cajas, que los han visto, ¿no? Los que se llaman montacargas. Es un carrito que es alimentado por baterías, no son de diésel ni de gasolina, son de baterías. Entonces imagínense, están manejando eh, unos motores bien grandes, bien de alto torque, para levantar cosas pesadas, ¿verdad? Entonces eso es electrónica de potencia, le están dando, pues no sé si con modulación de pulsos o con qué cosa, pero le están dando potencia para que, perdón, se estén moviendo los motores. Es lo que pasa con las sillas que usan en el súper las personas de capacidades diferentes que traen su silla de ruedas acá motorizada, ¿no? Es igual, ¿verdad? Es una batería, le están dando velocidad o le están variando la alimentación al motor y es electrónica digital con electrónica lineal de potencia. Ese es el mundo actual y ese es el que pues queremos que ustedes aprendan a manejar, no importa dónde se vayan, hay que saberlo, a lo mejor eh, más adelante nos hace falta obtener recursos y quizá por ahí hay algún lugar donde podamos aplicar y vender algunas ideas, ¿no? O sea, no solo hay que utilizar la tecnología, también hay que generarla
beneficio de todos. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Como vieron, bueno, pues sí, adelante. ¿No? ¿Quién iba a hablar? Bueno, la presentación es obvio, y eso que no estamos en presencial, por los nervios no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil estar eh, leyendo, presentando las cosas. Entonces, bueno, este nada más fue el cáliz, diría, en el primer round, ¿verdad? Sus compañeros, bueno, pues les tocó, trabajaron muy bien. Le va a tocar ahora la semana que entra, le toca a quién? Al equipo 1, el transistor como interruptor. Al transistor, sí, transistor como interruptor, que es Luis Roberto, Ulises, Alan, Luisa y Lucio, ¿eh? Entonces, bueno, pues échenle ganas, vean que no fue tan tardado. Me hubiera gustado, por ejemplo, que en la presentación de los experimentos hubieran jugado con diferentes valores de capacitores para que vieran los tiempos de carga y descarga, qué es lo que pasa. Se entiende que la constante de tiempo es importante. Y casi nadie, eso se me olvidó comentarlo, casi nadie explica por qué es 5 tau. A ver si lo encuentran por ahí, nos lo explica alguien. ¿Por qué dicen que 5 tau es el tiempo en que alcanza su eficiencia los circuitos? Preguntas, jóvenes. Entonces nos estaríamos viendo dentro de 8 días, ¿verdad, profesor? Si así quedamos que si ustedes lo decidían cada 8 días, ya vieron su calificación, ¿no? No hubo problema ahí. Sí, profe. Y si así lo decidían, cada 8 días nos vamos a ver para hacer la presentación. Si lo quieren más rápido, pues nos vemos martes, viernes. Pero eso era la decisión de ustedes, ¿no? Por lo pronto habíamos quedado que los martes, como si fuera el laboratorio, nos vemos para la presentación. ¿Sí? Sí, profe, está Así muy bien. está perfecto, sí. ¿Algún comentario? Y quizás sí, como vamos no creo, pero pues vamos a terminar más rápido, ¿no? Eh, este era el tema cortito, los otros son temas un poquito más largos, pero son más integrantes. Entonces, como quedamos, pues nos vemos, fue realmente muy poco tiempo, media hora. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cualquier comentario, cualquier duda, ahí está el WhatsApp, ahí está el correo. Yo enseguida me aboco a mandarles el trabajo de sus compañeros, de Daniela y José de Jesús. Y bueno, ustedes lo revisan y pueden mandarle sus comentarios. Tienen los correos en el directorio del correo y en el WhatsApp. Si no hay nada más, pues pasen buen día, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, buen día. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego, profe. profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tenga buen día, Gracias a profe. ustedes. Igualmente. Profe, yo una última duda nada más. Sí, Entonces, la presentación para que usted nos dé sus puntos de vista, ¿se lo mandamos a su sí, correo o a su por WhatsApp? favor. Al correo, si quieren al correo, porque en el correo lo puedo bajar más fácil, lo reviso y ahí mismo les incluyo, y los otros no están de chismosos, ¿no? Ah, ok, profe. Gracias, hasta luego. Sí, así es comunicación cerrada, no